Seguimos con el mero fondo en el 96.1 Radio Atilra y toca hablar de, el hecho de la semana que en el tractorazo la gente pedía volver a la Constitución de 1853, esta Constitución argentina hecha a las patadas, esencialmente, a fuerza de Urquiza, derrocando a Rosas, con una provincia de Buenos Aires sublevada. Todavía no estaban reconocidos, por supuesto, el derecho al voto por parte de la mujer, era voto a mano alzada, no era secreto. Y bueno, tenemos otro montón de cuestiones más. Esta Constitución del 53 se va recibiendo distintas reformas hasta llegar a un periodo crítico de nuestra historia, que es justamente el que quieren obviar los productores agropecuarios, un sector de estos productores, que es, por ejemplo, la Constitución de 1949, la Constitución peronista. Así que bueno, trajimos para hablar justamente de este tema, de la Constitución del 49, a un especialista para que nos ilumine un poco al respecto de esto. Tengo el agrado de presentar en comunicación telefónica a Matías Muraca, abogado peronista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, te saludo acá Leandro Trimarco y Nahuel Nores del otro lado. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Nahuel? ¿Cómo le va? Todo tranquilo. ¿Por qué la gente cuando habla de la Constitución pasan por alto siempre esta Constitución del 49? ¿Por qué no está tan presente en el vocabulario popular? Es una linda pregunta. Vos sabés que, bueno, la Constitución del 49 fue una Constitución completamente, esa Constitución olvidada, digamos, arrojada a la tierra del olvido prácticamente. Después del golpe de Estado de la dictadura fusiladora del 55, esta Constitución del 49, que recogía algunas cosas que eran muy importantes, las cuales podemos hablar un ratito, es prohibida. Es prohibido el nombre de Perón, el nombre de peronismo, el nombre de Eva Perón, la marcha peronista, todo, y la Constitución del 49, que es una construcción jurídica muy importante y muy interesante, porque trae muchas formas de pensar distintas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, es desaparecida, ¿no? O sea, es una Constitución que es desterrada, está prohibido hablar de eso no se habla, y no se habla en ningún lugar. No se habla en los círculos académicos, no se habla en los ámbitos del derecho, no se habla en el mainstream de las ciencias jurídicas, no se da clases en la facultad, en general, de la Constitución del 49. La facultad de Derecho, en general, no la daban. Yo, cuando me recibí de abogado, Mar del Plata no la vi. Y yo tenía mucha culpa por eso, qué sé yo, y después, bueno, me hice profesor y tuve oportunidad de dar clase en curso de posgrado, donde iban graduados de la UBA. Y cuando preguntaba por la Constitución del 49 quién la había visto, nadie la había visto. En las facultades, ni hablar en las universidades como La Plata, en general no se ve. Puede ser, y de hecho sucedía, que había alguna cátedra más interesante o más heterodoxa, lo que fuera, que te metía la Constitución del 49. Entonces ahí tenés un problema, o sea, de la Constitución del 49 te la desterraron de la cabeza. ¿Por qué razones se destierra esa Constitución? O sea, aparte del antiperonismo, ¿qué razones legales, o sea, qué estructuras legales propone? Mira, hay algo que es bien interesante, que pasan hay dos operaciones a la vez. Por un lado, el destierro, ¿no? Se anula esa Constitución. Y por otro lado, una corriente más progre o liberal, más, si querés, de izquierda, ¿viste? Esa progresía buena onda, viene con un discurso, que finalmente lo mejor de la Constitución del 49 aparece en el 14 bis. Claro, entonces uno agarra el 14 bis, el artículo 14 bis de la reforma del 57, y es un artículo hermoso. ¿Por qué? Porque habla de tres grandes cosas: de los derechos del trabajo. Entonces el trabajador tiene derecho, igual remuneración por igual tarea, tiene derecho a sindicalizarse, a vacaciones pagas, que no estaba en la Constitución liberal que vos hiciste referencia al principio. Habla del derecho a la sindicalización, otra gran cosa. El derecho y la necesidad de que el trabajador se pueda agrupar y luchar por sus derechos aparece en la Constitución, con el derecho de huelga y todas las cosas que tienen con el mundo sindical. Y hablan de el derecho a la seguridad social, que es muy importante para los viejos, la gente. Entonces, cuando vos tenías una primera corriente de pensamiento que te decía, che, no hables de la Constitución, está prohibida, es un nombre como la película esa vieja de Marcelo Mastroianni, donde trabaja Marcelo Mastroianni, de eso no se habla, ¿no? El tema tabú de una familia, que puede ser un hijo que tiene alguna enfermedad o lo que sea, que lo esconden en un altillo. Bueno, en la Constitución de 49 era el altillo. Después la familia progresista dice, no, pero el nene es buena onda, entonces te dicen, bueno, se puede hablar de esto, se puede hablar del 14 bis.
Y ahí zanja una tranquilidad profunda que sirve para decir, bueno, finalmente no somos tan malos, la Constitución del 49 fue derogada, fusilamiento mediante, preso mediante, tortura mediante, y ni hablar la proscripción del peronismo, el exilio del general y todo eso, pero bueno, lo mejor de la del 49 está en el 14 bis. Y en realidad, y acá perdóname esta perolata para dar respuesta a lo que vos me estás preguntando, en realidad en la cosa gorda de lo que no se puede hablar del 49, de la Constitución del 49, no es el 14 bis, es un artículo hermoso y que efectivamente muchas de las cosas del 14 bis están mucho mejor explicadas y desarrolladas en la Constitución del 49. El problema que tiene la Constitución, o el problema para los sectores de poder real que tiene la Constitución, son 3 hermosos artículos, que es el 38, 39 y 40. ¿De qué hablan esos artículos? Hablan de 2 o 3 cosas. La primera cosa a la cual hacen referencia es el rol de la propiedad. Dice, la propiedad privada existe, es reconocida, pero queda subordinada al bien común. Entonces, primer problema, o sea, hay un límite a la propiedad privada. Entonces, uno dice, bueno, acá hay algo que merece llamar la atención. Y es el Estado, y acá empieza a aparecer con fuerza una idea, que es el Estado el que se tiene que ocupar de fiscalizar cómo se utiliza la propiedad. Y hay una propiedad por antonomasia, que tiene que ver con el campo. Y la posibilidad de pensar el campo como un recurso que está al servicio del conjunto de la sociedad. El segundo tema es que esa propiedad, que tiene que ser pensada como un bien común, pero es un término individual, es traducida en términos colectivos como capital. Esa propiedad traducida como capital tiene que estar subordinada a la economía nacional. Entonces ahí tenés un segundo gran desafío, que es que el capital se ata a la economía nacional. Esto dicho así, suena, uno puede decir, bueno, pero qué preocupante, qué sé yo. Ahora, si vos te pones a pensar en los grandes estados, en todos los grandes estados, el vínculo entre el capital nacional y ese estado nacional es muy fuerte y es permanente. ¿Me explico? Y el tercer punto, pero no el último, que el último ya voy a hablar, habla de que la riqueza, la organización de la riqueza y la explotación de la riqueza tiene que tener una finalidad última, que es el bienestar del pueblo. Entonces, claro, esta Constitución te viene a plantear un conjunto de preguntas en el corazón. Por un lado, la existencia de una propiedad, que es la propiedad privada, pero que tiene que estar subordinado a un bien común. Por otro lado, la idea de que el capital como capital tiene que estar vinculado y haciendo una fuerza virtuosa del capitalismo nacional que tiene que orientarse al bienestar social. Y por otro lado, finalmente, la idea de riqueza que tiene que estar orientada necesariamente al bienestar del pueblo. Y después aparecen 2 cosas más que son bien interesantes, que es la posibilidad o la necesidad de que el Estado tiene que intervenir, y eso está expresamente puesto en la Constitución, desde el artículo 40, tiene que intervenir en la economía y puede monopolizar ciertos sectores de la economía para salvaguardar los intereses de la comunidad, los intereses generales. Entonces, bueno, esa Constitución empieza a plantear un conjunto de cuestiones. Primero, una idea frente a la Constitución del 53-60, que decían que además la Constitución del 53-60 reconoce por lo menos 2 actores, un individuo y un Estado que preferentemente no tiene que andar molestando, digámoslo claramente, y favorecer el capital. Esta Constitución te viene a decir otra cosa. Dice, bueno, ojo, que está el individuo, te va a decir la Constitución del 49, pero también hay un actor colectivo que es el pueblo. Y lo dice expresamente, es el pueblo, al cual redefine como trabajadores también. O sea, hay actores colectivos. En segundo lugar, el Estado es un Estado que no puede ser un Estado presidente, un Estado opaco, bobo, que no participa, sino que es un Estado fuerte que tiene la responsabilidad de intervenir. Y tiene que intervenir para regular o controlar ese otro actor que en la Constitución del 1853-60 aparece completamente desregulado, que es el mercado. Entonces te va a decir la del 49 que dice, ojo, el Estado tiene que intervenir para regular ese mercado, para garantizar el bienestar del pueblo, y tiene que ir monopolizando ciertos sectores. Entonces es muy interesante. Y lo otro que aparte en este momento, y después hagamos, si les parece, y se puede hacer una nota para pensar la Argentina de hoy. Pero el otro que dice esta Constitución, el Estado tiene la responsabilidad de monopolizar la importación y la exportación de los productos. O sea,
la entrada y la salida de productos tiene que estar monopolizada por el Estado. O sea, es el Estado quien regula y garantiza qué es lo que se vende afuera y qué es lo que se compra de afuera. Y de esa manera garantiza que no haya un problema que tenemos hace muchos años que se llama restricción externa, ¿no? ¿Estoy online, digamos? Sí, está perfecto. Te estamos escuchando restricción atentamente. interna, pero también el tema de fuga de capitales. Yo pensando un poco lo que me decías es esto. Absolutamente. Y la fuga de capitales. Y después hay dos temas más que son interesantes, que uno tiene que ver con los recursos naturales, que la Constitución del 49 establece que pertenecen al Estado Nacional. Y eso es bien interesante. Y la otra es el tema de los servicios públicos. Frente al tema de los servicios públicos, lo que dice la Constitución son dos cosas muy importantes, que es que punto uno, los servicios públicos pertenecen al Estado Nacional. Y punto dos, y esto es extraordinario porque no hay muchos antecedentes, la propia Constitución establece que en el caso de que los servicios públicos estén en manos privadas, el Estado los tiene que recomprar, pero no a cualquier precio. Establece un mecanismo para definir el precio de ese servicio, que tiene que ver con ir descontando las ganancias que la empresa obtuvo a lo largo de todo el usufructo de ese servicio, con lo cual establece prácticamente una ley de expropiación la propia Constitución. Hay algo muy interesante, y cuando estos tres artículos se estaban discutiendo en la Convención Constituyente, la embajada estadounidense llamó reiteradas y desesperadas veces a quien era presidente en ese momento para pedirle por favor que se deje de jorobar, sobre todo con estos tres artículos. Y hay una anécdota que en un momento Perón lo tiene que llamar a Cook y a Zampari, y dice, muchachos, me están jodiendo, esto es fundamental. Y los tipos dijeron, esto es fundamental. Pero fíjense que fundamental era que efectivamente Estados Unidos, que estaba advertido y preocupado porque esto daba una herramienta, un conjunto de herramientas fenomenales al gobierno nacional para poder entrar en un juego de una economía que estaba desarrollándose y que iba a garantizar un futuro próspero para el país, bueno, está claro que a un interés como el norteamericano eso no le interesaba. Matías, te hago una pregunta. Pensando en esto que vos señalabas de la función social de la propiedad que establece la reforma constitucional del 49, ¿hay algún ejemplo histórico así donde se haya aplicado, donde el Estado haya intervenido después de esta Constitución para garantizar la función social de la propiedad? Y otra pregunta que tiene que ver con esto también. ¿Cómo pensar los problemas del presente con esto que tiene que ver con la marcha del tractorazo del otro día, la renta extraordinaria, la función social de ese campo, de la pampa productiva y demás? Bueno, qué buenas preguntas. Mirá, esta Constitución, digamos, viene de alguna manera a dar un marco jurídico muy amplio a algo que existió hasta el 55, que era el IAPI. El IAPI lo que se ocupaba era de regular, efectivamente, de qué se vendía y qué se compraba en el exterior, y con eso generar un apalancamiento que permitía que, por ejemplo, el campo, en un caso de crisis externa, por ejemplo, tuviera un precio del grano o del cereal o de sus productos que le permitiera subsistir. Pero si había un momento de sobrevaloración de un producto, eso era retenido por el propio Estado, quien con ese excedente, digamos, lo reorientaba o hacia la industria o hacia lo que fuera. Lo que pasa es que, claro, esta Constitución, que es prácticamente desaparecida a partir del 55, justamente una de las cosas que más les escandalizaba a la pequeña oligarquía local, que es muy poderosa, pero que es muy pequeña también, era esta idea de la propiedad, o esta idea de que hay algo social por sobre el derecho individual, que es este chiste que hacen dando vueltas cada tanto, que uno le dice, no me acuerdo quién es, el patrón Costa, dice, lo que no le perdono a Perón era que ese negrito que venía a discutir el salario se me paraba de manos y me miraba a los ojos. Les molesta la igualdad. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sí. Es una minoría con mucho poder que les molesta la igualdad. Ahora, vos me decís, bueno, después del peronismo, ¿en qué otro momento la función social de la propiedad y la verdad que me cuesta? Yo creo que hubo gobiernos que fortalecieron fuertemente un conjunto de derechos que tenían que ver con garantizar la propiedad en términos sociales. El kirchnerismo, por ejemplo, con su fuerte política de recuperación del trabajo, recuperación del empleo y demás, que eran políticas económicas, pero que permitieron que un montón de personas que estaban por fuera del mundo laboral volvieran a trabajar, y no solo que volvieran a trabajar, sino que ese trabajo les garantizara un conjunto de derechos, de principios, de
de gustitos, nada del otro mundo, que un pibe pudiera invitar a una piba a tomarse una birra el fin de semana, o que la piba invitara al pibe como fuera, o que en una familia pudiera hacer un asadito el fin de semana, o que se pudieran comprar una pizza cuando se les cante, o que el pibe de gorrita se compre el celular que se le cante, o las zapatillas que se le cante. Bueno, parece una tontería, pero no lo es. Ahí no tenés estrictamente lo que está diciendo la Constitución, el tema de la función social, pero lo que sí tenés es que, bueno, que hay una política de Estado que de alguna manera está garantizando mover la plata de un lugar a otro donde la plata la habían retirado. No, pienso que qué distinto sería afrontar los problemas de la actualidad para un Estado si tuviese todavía en vigencia una Constitución como esta, ¿no? Bueno, bueno, sí, yo creo que sí, porque sería distinto, porque si tuviéramos una Constitución como esta, significaría que hay una batalla cultural que el campo popular pudo librar de manera exitosa, digámoslo claramente, ¿no? Porque a mí me gusta esto de poder tensionarlo, porque si no, uno dice, bueno, si tuviéramos esta Constitución, claro, si tuviéramos esta Constitución, habría un montón de señores y señoras que hablan por televisión que no tendrían lugar para decir las barbaridades que dicen. No vamos a mencionar ni a Canosa, ni a este chico, todos los replicadores de odio. ¿Cómo? Viale. Todo, Maurito Viale, Canosa, siempre se me van olvidando, pero Majul, pero también en el que está a la mañana, perdona, Babi Checopar, bueno. Sí, Babi Checopar, pero también los que son de término medio, ¿no? Por ahí Fantino, o por ahí el que es parecido a Fantino, el otro medio rubio con barbita. Novarecio, el que está en la mañana, se me olvida el nombre, bueno, no importa. A lo que voy es que vos me decís, bueno, si tuviéramos esta Constitución, claro, sí, y yo te diría, bueno, ojo, que si tuviéramos esta Constitución significaría por ahí que la resistencia peronista triunfó y que en el país se dieron otras cosas, que personajes como Patricia, ¿cómo se llama? La Bullrich, digamos, estarían en otro lugar, comiendo resentimiento en una cocina en una casa oscura o posiblemente presas. Entonces, bueno, hoy estamos en este lugar y no tenemos esa Constitución porque hay una pelea cultural que el campo popular no pudo dar vuelta, digamos, ese empate hegemónico es más o menos un empate, porque un empate significaría, bueno, terminamos 2-2, y bueno, este empate hegemónico es un 3-2, digámoslo así, a favor de los sectores. En realidad un empate hegemónico que fue quebrado después de la última dictadura, ¿no? A sangre y fuego. Bueno, totalmente de acuerdo. El empate hegemónico, ahí está, es interesante lo que digo, si podríamos decir, el empate hegemónico estaba 50-50 hasta el 76, y en el 76 hay un desempate que nos pone 4-2, o 6-1, si querés ponerlo, porque realmente lo que sucede en la dictadura y después de la dictadura fue terrible, y la expresión o la experiencia, por lo menos para mi modo de ver, del kirchnerismo, viene a intentar revertir eso. Y hoy estamos 3-2, o estamos 6-5, abajo igual, abajo, pero esa es la situación, y eso es un gran desafío. Digamos, ¿cómo sería ahora? Digamos, yo creo que este gobierno tuvo una chance importante con lo de Vicentín. Si hubiera tomado Vicentín, no sería apto, pero hubiese sido una herramienta fenomenal para controlar el precio de algunas cosas, por ejemplo, los alimentos. Bueno, se desaprovechó esa oportunidad, tal vez no era la mejor, o lo que fuera, bueno, estamos en esta situación. Bueno, ahora tiene otra oportunidad, por así ponerlo entre comillas, con esta situación extraordinaria que genera la guerra para tomar medidas que tiendan a generar una mayor distribución de la riqueza. Bueno, sí, sin duda que sí. En todas esas, digamos, la pandemia y la guerra son grandes tragedias, no es para decir, como viene el sobrecito de café o el sobrecito de azúcar en el hogar, dice, detrás de toda una tragedia hay una gran oportunidad, pero la pura verdad es que en esta situación donde el mundo está mirando otra cosa, un gobierno creativo y con decisión podría ser un conjunto de, no la revolución social, pero un conjunto de cosas que deberían redundar en el beneficio de quienes estamos siendo representados por gobiernos populares. Digámoslo claramente, o sea, el 2001, el lío del 2001 con las Torres Gemelas, la guerra de Estados Unidos y lo que pasó en Argentina, bueno, habilitó que un tipo como Néstor captura el poder, digamos, por el voto popular, y él hace una reinterpretación de ese voto popular y nos coloca en un lugar que es extraordinario, entre otros motivos, porque, digámoslo, los yanquis estaban mirando para otro lado, porque en Brasil estaba Lula, porque, digamos, se dio un cisne negro,
un conjunto de cosas extraordinarias y maravillosas y todas juntas. Y nos permitieron hacer muchas cosas, pero claro, duró 12 años. A lo largo de esos 12 años fueron pasando un montón de cosas. Un día a nosotros nos fue mejorando la vida, pero pero viste como dicen todos, ¿no? Las negras también juegan. Entonces los poderes centrales también se fueron reacomodando y hicieron también su apuesta, hicieron su ejercicio de reversión de poderes, qué sé yo. Entonces, nada. Pero efectivamente lo que vos decís, hay un momento ahora muy peculiar donde, bueno, ¿qué vamos a hacer con los commodities? O sea, Ucrania, tengo entendido que es un gran productor de trigo y de grano y de recursos naturales, y eso no está pudiendo ser no está pudiendo cumplir, digamos, con los requisitos internacionales de abastecimiento, y bueno, es una ventana de oportunidad muy grande para Argentina. Y lo otro que estamos también, tengo entendido que el tema de vaca muerta, que yo, va a generar en el corto plazo una fenomenal cantidad de recursos que por ahí nos colocan en otro lugar. Pero de vuelta, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Que al país le vaya mejor en su conjunto no significa que a todos nos vaya mejor. Claro, hay que ver quién se apropia de esa renta. Lo digo para despejar cualquier tipo de duda y ambigüedad. Que al país le vaya mejor en su conjunto no significa que a los negros nos vaya mejor, porque el efecto derrame es ficcional. Entonces, si nosotros no tenemos una política de Estado donde si al país le va bien, generamos políticas que eso tienda a mejorar las condiciones de los sectores más postergados y los tienda a incluir, democratizar, meterlo de derecho, bueno, estamos en el horno. Vamos cada vez más hacia un país por ahí rico, pero donde los que son verdaderamente ricos son un grupito muy reducido de la pirámide social, digámoslo así. Te hago una pregunta, digamos, para ver qué idea tenés vos al respecto de esto. ¿Por qué no confronta, pienso en este caso en el campo popular, en el gobierno, ¿no? No es lo mismo, pero pensando en Fernández, confrontando con esto, ¿por qué no les hace frente? Si con el discurso que tienen, por ejemplo, de que la propiedad privada es de ellos, que la renta es suya, quedarse con toda esa cantidad extraordinaria de divisas, ¿por qué no confrontarlos? ¿Por qué no dejarlos en evidencia? ¿Por qué no salir a marcarles la cancha y decirles, miren, al resto de la sociedad, esto es lo que nos plantean estos sectores, un egoísmo absoluto, es el desarrollo sin ustedes? ¿Por qué no confrontarlo? Mirá, yo ahí quiero... No quiero ser pesimista o antipático, ¿no? Pero yo digo, para ponerlo y hablo, si te parece, si me querés decir que no estoy hay un tema, ¿no? Que es este tema de la cuestión cultural. Yo lo que creo es que hay muchos sectores, hay un problema grande, ¿no? Que lo vimos en el año 2008. Yo me acuerdo del año 2008 con la crisis de la 125. Yo salía de mi casa, me dormí, te digo, cuando fue el debate, no aguanté y me dormí, porque venía laburando como una bestia y me dormí. Me levanté al día siguiente a las 6 de la mañana, era otra época, ¿no? Entonces me levanté, no me acuerdo, agarré el celular seguramente y me fui, pasé por el kiosquito de la vuelta de mi casa y le pido el diario para ver, pedía el diario en esa época, cómo había ido y el diariero me dice, ganamos, me dice el diariero. Y ¿cómo salió la votación? Buscando en el diariero un compañero. Y el diario me mira y me dice, ganamos. Vamos, le digo, sí, dice, Cobos votó en contra. Y yo lo miré al diariero, digo, ¿me estás hablando en serio? Le digo, sí, pero ¿cómo en contra vos? O sea, no, porque con esta política avanzaban sobre el campo y después avanzaban sobre vos y sobre mí. Digo, nada, la verdad que me indigné mucho y después me fui pensando, este chico que nunca va a tener más que una tierra en una maceta, está preocupado por las retenciones. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que nosotros hay que hacer una reflexión de qué es lo que no tuvimos, qué es lo que no interpelamos. Y mirá lo que te voy a decir, no te lo voy a decir de este gobierno, sobre el cual uno puede hablar un montón de cosas y hacer una crítica feroz. Los últimos 4 años de Cristina, o los últimos 6 años del gobierno de Cristina, del cual yo estuve y participé activamente, hubo muchas cosas que no supimos interpelar y que dejamos de interpelar. Y esto que vos me decís, ¿por qué no le dicen los egoístas que sos o a estos sectores? Digamos, tampoco sucedió tanto en los últimos años de nuestro gobierno. O sea, la puja salarial, para decirlo claramente, los últimos 4 años quedó estancada. Del gobierno de Cristina, estamos hablando hasta el 15. Entonces hubo digamos, por ahí la mejor expresión el mejor ejemplo de un lugar donde hay una derrota en términos culturales, es ahí. Que en un momento donde vos tenías un gobierno nacional y popular, con un cuadro superlativo como es Cristina, con los mejores salarios de América Latina, en ese escenario hubo ciertas peleas que no pudiste dar, porque estaba dando muchas a la vez, pero finalmente
nunca diste una en términos definitivos, digamos, porque no desbancamos a Clarín, no lo visibilizamos el problema, ¿no? Pero no lo desbancamos. No desbancamos el Poder Judicial, lo visibilizamos el problema. Hoy todo el mundo sabe que Clarín es una cloaca y que el Poder Judicial es otra cloaca, pero no lo derrotamos el problema. Visibilizamos la angurria y la concentración del campo, pero no lo pudimos derrotar. Y no lo pudimos derrotar no porque no hubiera ganas ni ideas, sino porque finalmente las negras también juegan. Entonces, volviendo para acá, yo lo que creo que es un momento, digamos, que es muy importante que el campo popular pueda terminar de decodificar cómo enfrentar a este tipo de adversarios o cómo es esta pelea. Porque hay un conjunto de novedades muy importantes en el mundo del capitalismo, si querés decirlo de alguna manera. Las empresas grandes, empresas que se deslocalizan, o sea, hoy yo me acuerdo cuando perdóneme que me distraiga un poco, ¿no? Cuando asume Trump, hay un problema muy grande con las empresas que se van. Ustedes saben que hay una empresa que te la montan en 24 horas y te la desarman en 12. Entonces viene una autopartista norteamericana a hacer la Ford o la Volkswagen alemana acá y te le monta la fábrica y te la desmonta. ¿Por qué te la desmonta? Y porque resulta que en Uruguay pagan menos impuestos o el ingeniero uruguayo es más barato que el ingeniero argentino. Y lo hacen no entre Uruguay y Argentina, sino que por ahí te la abren en Singapur. Y cuando asume Trump, les dijo a los empresarios, muchachos, tienen que volver a montar las fábricas en Estados Unidos. Y los empresarios le dijeron, tomá de acá, nosotros no volvemos. ¿Y qué les dijo Trump? Muchachos, ustedes tienen que volver porque los drones son míos. O sea, los drones que tiran bombas en Irak pueden tirar bombas en algunas fábricas, así que déjense, y ahí algunas empresas empezaron a volver. Sutil. Pero lo que quiero decir, que esta relación entre el capital y los estados nacionales hoy es asimétrica, es muy, muy, muy asimétrica. Y ni hablar con estados nacionales como el caso argentino. Digamos, el ejemplo de Musk, de Elon Musk, que acaba de comprar Twitter, compró Twitter y pagó $45 mil millones. La deuda contrajo Macri para financiar su reelección, que por suerte fracasó, y que nos costó 2 años de fuertes discusiones con el Fondo Monetario Internacional y donde se llegó a un excelente acuerdo, o al mejor acuerdo que se podía llegar en ese momento. Sí, la pregunta sería si realmente fracasó. Porque... Bueno, viste ahí, viste cuando dice, bueno, cuando yo tengo plan A, plan B y plan C, o sea, el plan A fracasó, pero el B y el C sin duda que no, porque claro, el gobierno popular que entra después de Macri entra atado de pies y manos y con una manzanita en la boca. Dice, bueno, ahora no le prendieron el horno, pero anda a salir del horno, con una deuda fenomenal, con que se nos vino la pandemia encima y con todas las dificultades después propias del gobierno, con las contradicciones, las internas, y donde las negras también juegan, y donde vos tenés una sociedad donde aparecen figuras como las del tractorazo, que no es que sean muchas, pero que son muy visibles. Y eso es un problema. ¿En qué sentido? Porque si vos te moviste 5 personas, pero los medios te muestran que moviste 5.000, el efecto en cuanto a construcción de sentido, de lo que eso queda, de lo que eso va a dejar, y de eso sedimenta, es peligroso, porque son brotes de odio, de miseria, de resentimiento y más. Y después hay otra cosa, la emergencia de fenómenos muy complicados. Patricia Bullrich como posible candidata a presidente de la República, y bueno, es para preocuparse, para mí es para preocuparse, ¿no? O sea, que la sociedad, o el propio Milei, que es un tipo que aparece con un chaleco antibalas ahora, o que en un evento anterior un tipo le sacó un arma porque pensaba no sé qué cosa, o que replica iconografías de la ultraderecha alemana. Bueno, son cosas... No es peligrosa la emergencia de ese tipo, sino que la emergencia verosímil de ese tipo es lo que lo vuelve peligroso. Que de repente ese tipo aparece y te saca 20 puntos en la capital federal. Y ahí estamos en un problema, porque ahí, entonces tenemos que repensar, y bueno, entonces esa pelea cultural no solo la estamos perdiendo, sino que empieza a aparecer un tercer actor que empieza a dar pelea, que es el actor de la ultraderecha, el actor libertario. Que bueno, que es muy complicado, que es muy complejo, que es antiestatal, que es antiderechos, que es todo lo que los pibes y las pibas con las que me junto a tomar birra o que las tengo en Instagram los parece perfecto, están en contra de todo eso, o sea, están en contra de uno. Pero bueno, ahí estamos en una situación peculiar, por no decir complicada, ¿no? Por no decir complicada. Es que los libertarios en realidad son como el nuevo sentido común visceral, poco pulido de lo que es la ideología de la absoluta libertad del capital, justamente de esas empresas que están por encima de los estados. Exactamente, bueno, sí, exactamente.
Exactamente. Y están financiados por estos tipos, porque lo están Y encima están financiados por esos tipos, por Elon Musk, Sí. por todos esos personajes. Sí, bueno, y además financiado, mira, hay una cosa que es interesante, perdón, lo digo así porque te quiero decir algo anterior, y además financiados por otros estados, por ejemplo, por Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha financiado y financia un montón de think tanques de pensamiento nacionales, y alimenta personalidades como estas. Claro, no por nada el Washington Post te saca una tapa diciendo que Milei puede ser el próximo presidente argentino. Obviamente. Y no por nada hay algunos cuadros del campo popular que pueden ir a Nueva York a hablar con Rudolph Giuliani y a imaginarse y a pedir permiso y qué sé yo. Bueno, no vamos a decir quién es, pero hay cuadros del gobierno nacional que son muy importantes. No, así que se marca, por ejemplo. No, que hay algo que es interesante, que eso no me parece que está mal, no me parece que esté mal. Y esto quiere decir, no es lo que hace Bullrich cuando va a Estados Unidos, o Massa, o Macri. No, eso sí me parece que está mal. No me parece mal lo que hacen los estadounidenses o los gobiernos norteamericanos que tratan de incidir en otros países. Porque son las reglas básicas de las relaciones internacionales, donde un país quiere que otro país haga o deje de hacer algo en función de los intereses del primer país. O sea, Estados Unidos tiene intereses, claro, y juega con toda su diplomacia de distinta manera y le pone plata a periodistas, le pone plata a un montón de... Ahora, ¿eso está mal o está bien? Y yo les digo una cosa, y con esto por ahí está mal que nosotros no lo hagamos, y les voy a dar un ejemplo. Rosas, previo a la Constitución de 1853-60, de la cual hablamos hoy, tenía un periódico en Río de Janeiro, construyendo sentido sobre por qué era importante no ir a la guerra con Argentina. Y al mismo tiempo que alentaba el separatismo de los brasileños con las provincias del Río Grande do Sul para tener una república que contrabalanceara el poder de los brasileños que estaban en guerra permanentemente con Argentina. Rosas tenía agentes e informantes en Inglaterra. Francia, presidente de Paraguay, logró prorrogar la guerra de la Triple Alianza en la cual estaban trabajando los ingleses durante 3 años. ¿Por qué? Porque tenía agentes en Inglaterra que hacían operaciones de prensa, que le pagaban a periodistas ingleses, construían sentido. Entonces, no está mal. Esas son las reglas de juego de los estados nacionales que tienen un proyecto nacional. Entonces, la pregunta que me parece a mí, y con eso, para cerrarlo y no comerle más tiempo, y que por ahí se me embole, es, bueno, ¿cuál es el proyecto nacional que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Cuál es el proyecto nacional que tiene el campo popular en el siglo XXI? Y con y no vale decir el proyecto es que los números cierren con la gente adentro, porque que me digan cómo. Por eso yo te lo compro, es la tapa del libro que quiero leer, pero quiero leer el libro. Si no me decís nada dentro del libro, el libro viene vacío y no me das ni un índice, estamos en problemas. Porque el problema central es que el campo popular, y esto sí, perdón, hay una discusión que tenemos que darnos, es cómo es el país en donde nos imaginamos vivir, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a hacer ese camino. Porque la contracara de esto, la derecha sí sabe a qué país quiere ir. Me hiciste acordar que hoy justamente hablábamos con mis compañeros de otra frase que dice: el amor vence al odio, que también es muy linda, pero que me expliquen cómo el amor vence a estas grandes corporaciones, cómo con amor cambias las cosas, cómo con amor haces una revolución social, cambias la realidad estructural de la Argentina. Es verdad, uno no puede estar peleando todo el tiempo, eso también es verdad. Perón decía, muchachos, déjense de joder, quieren hacer la huelga una vez, hagan una cosa, vamos a la fábrica de bates, compremos todos los bates y hacemos la huelga un día, pero en serio. Al día siguiente volvemos todos a laburar. ¿Qué quiere decir con eso? Uno no puede estar en conflicto permanente, en algún momento tenemos que acordar, y hay que acordar con los actores que hay, te gusten más o te gusten menos, tenemos que acordar con los actores que realmente existen, porque si no, el problema nacional es muy complejo. No lo resolvemos solo, el campo, el Partido Comunista Chino que surge cuando surge el peronismo, el primer plan quinquenal de los chinos surge con el primer plan quinquenal de Perón, y ahora los chinos van por el 12º, 13º, no ni sé por qué, o sea, siguieron. Pero cuando los chinos entendieron que empezaron a hacer su transformación cultural, y empezaron a tener grandes millonarios,
¿Sabes lo que hizo el Partido Comunista Chino? Los incorporó al partido. Entonces vos tenés la Secretaría de la Mujer, la Secretaría del Joven Estudiante, la Secretaría del Obrero, y la Secretaría de los Empresarios Millonarios en el Partido Comunista Chino, porque los intereses son nacionales. Entonces, si nosotros eso no lo comprendemos, y no vamos a poder dibujar nunca un modelo nacional, estamos en el horno. Así que a mí me parece que ese debate el campo popular se lo tiene que dar, pero con sinceridad. No alcanza con decir los números tienen que cerrar con la gente adentro, por eso me muero de risa. No alcanza. Con eso no alcanza. Alcanza por ahí para alguna cosita, qué sé yo. Pero eso solo no alcanza. Algo más hay que tener. Y ese algo más es con otros. Y no es con otros iguales a vos. Es con otros distintos que vos. Y distintas que vos. Así que bueno, nada, eso, nada más. Che, les agradezco. No les quiero comer más tiempo del programa. Matías Muraca, le agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. Que les agradezco a ustedes, los banco mucho. Fuerza y nada, hay que seguir trabajando. Tenemos un gran desafío y me parece que el programa que ustedes están haciendo aporta y es importante que haya más de esto. Le mando un abrazo grande, buenas noches. Otro abrazo, gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Matías Muraca, le escuchaste en la 96.1 Radio Atil Rainer Merofondo.